¿Qué cosa es? Me van a hablar de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pero cuando vemos en la Biblia el ejemplo que dio el Señor Jesús, fue en dar ¿qué? En darse a sí mismo, ¿verdad? Él se dio por nosotros, él fue la ofrenda por nuestro pecado. Y de la misma manera podemos ver también en la vida de Pablo. Él, él se gastó para servir al Señor. Él se esforzó de muchas maneras. Y entonces de ahí viene en realidad el corazón. El corazón de un cristiano cuando está dispuesto en dar, no está pensando solamente en el dinero, está pensando en darse a sí mismo, en dar todo lo que Dios ya le ha dado como creyente. ¿Qué es lo que nos da? Los dones. Entonces lo único que quieres es ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la congregación. Vemos, si bien es cierto que si tú estás realmente transformado por el Espíritu Santo, si realmente Dios te ha adoptado como su hijo, tú vas a querer dar. No vas a estar dispuesto solamente en recibir, porque el mundo tiene la característica de que está dispuesto siempre a recibir. Cuando hay algo que regalan, se hacen colas interminables para recibir algo. Pero cuando hablan de la palabra del Señor, lo último que quieren es recibir un folleto. Lo último que quieren recibir es un mensaje. Si tan solo supieran que ese mensaje puede cambiar el destino de sus vidas. Si bien es cierto, este pasaje en 2 Corintios capítulo 8 está hablando de una iglesia, la iglesia de Macedonia. Y lo voy a leer, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esa obra de gracia. Vemos a una iglesia que, a pesar de que por el contexto sabemos que era una iglesia que tenía mucha necesidad, que tenían escasos recursos, pero que en medio de todo fue muy generosa para con la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Si bien es cierto, habla de esas ofrendas que se pudieron levantar a pesar de una congregación donde la gran mayoría no tenían tantos recursos. Pero el énfasis que dice en el verso 5 y dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ve, el énfasis es que cuando tú y yo nos damos primeramente al Señor, los diezmos, las ofrendas, eso va a ser algo que fluya, no que va a necesitar la iglesia quizás un mensaje para presionarles, porque en realidad no estaría bien. Nos damos cuenta en la propia vida de Pablo, cuando dice en 2 Corintios capítulo 12, dice en el verso 14: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Está hablando a la iglesia de Corinto. Y dice: y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.
Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Nos damos cuenta cómo el énfasis de Pablo era entregarse a sí mismo, él dar su vida, él gastar aún de lo que él tenía, esforzarse por servir en la obra y por cuidar de cada uno de ellos. Entonces nos damos cuenta que el ejemplo que Cristo nos dio lo tenía impregnado en el corazón de Pablo. Él estaba dispuesto a entregar, a darse. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que a pesar de que él tenía las credenciales de ser un apóstol, aún así él no tenía la convicción, por ejemplo, de recibir una ofrenda. Por eso es que en ese contexto de este pasaje hay unos que eran conocidos como los superapóstoles, que eran en realidad falsos maestros, simplemente presumían por la elocuencia que tenían, pero muchas veces se aprovechaban de la congregación. Por eso es que en realidad para esta enseñanza tiene que haber un equilibrio. No es solo que se pueda pensar que un predicador, un pastor o un líder pueda enseñar a cómo la iglesia debe ofrendar, sino también a que nosotros como líderes tenemos que aprender a estar dispuestos a dar nuestras vidas, a gastarnos, a demandar esfuerzo de parte nuestra para cuidar de cada uno de ellos. Porque si nosotros no nos gastamos, entonces vamos a ver a una iglesia también que se va a resistir a dar para lo que el Señor quiere que se extienda su reino. Nos damos cuenta cómo Pablo tenía esa perseverancia a pesar de las amenazas que sufría. Y si bien es cierto, aún de la misma congregación. Por eso es que él decía, aunque yo los amo, quizás esa manera en que yo les estoy amando, al haciéndoles ver sus pecados, sus debilidades, aún eso tal vez pueda servir para que ustedes me amen menos. Es decir, que no valoren las enseñanzas que él les estaba dando. Nos damos cuenta que en ese verso 15 de Segunda de Corintios, capítulo 12, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo. Y esa palabra en griego, no sé griego, pero he tenido que buscar, dice, es la palabra dapanao, que significa consumir tus recursos, gastar dinero, gastar bienes, estar dispuesto a usar todo tu patrimonio por ellos, estar dispuesto a entregar todo, tus conocimientos, a entregar aún de lo que tienes. Y está hablando él como apóstol, él como alguien que había fundado muchas iglesias. Dice, me gastaré del todo. Es decir, Pablo añade, dice, este prefijo dapanao, que denota intensidad o totalidad, no parcialidad. Cuando él estaba dando ejemplo de dar, lo estaba haciendo con su propia vida, con la propia entrega, con la propia preocupación por cada uno de ellos. Y entonces nos damos cuenta que eso impacta en la iglesia. Nos damos cuenta que en una iglesia como de Macedonia, a pesar de los escasos recursos que se tenían, ellos estaban dispuestos, aun cuando lo común es que un pastor agarre y hable acerca de dar al Señor. Este era inverso. Los hermanos estaban dispuestos a darle al siervo Pablo para que se extienda el reino. ¿Y por qué? Porque ellos estaban dando primeramente al Señor. La clave para que nosotros como iglesia seamos generosos no radica en que un pastor o un líder le tenga que decir a usted que debe dar, porque eso brota de un corazón agradecido a Dios.
Eso brota de un corazón que tiene realmente a Cristo. El que no tiene a Cristo no va a hacerlo. Y quizás por una enseñanza lo haga 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no va a ser consistente y perseverante. Pero es importante ver el ejemplo de Pablo, una vida de integridad, una vida de esfuerzo. Nos damos cuenta que es claro que debemos distinguir que Pablo no rechaza el principio que el obrero es digno de su salario. Nos damos cuenta en en 1 Timoteo capítulo 5 verso 18, que eso dice literalmente, el obrero es digno de su salario. Pero te das cuenta que él se gastó. Él no hizo el mínimo esfuerzo, él hizo el máximo esfuerzo para que las iglesias tengan una sana doctrina, para que las iglesias puedan ser encaminadas con la guía del Espíritu Santo. Y dejó a hombres que tenían ese mismo espíritu, que tenían ese mismo carácter. Entonces nos damos cuenta que Pablo en 2 Corintios 12:14 dice, no busco lo vuestro, ¿ves? Ahí está el equilibrio en esta enseñanza. El equilibrio es no hacer que la iglesia piense que le estamos presionando para dar, porque ese es el énfasis de Pablo. Dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él estaba dispuesto a buscar a cada uno de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ministro, un servidor, debe amar más al rebaño que al recurso. Porque si no, imagínense cuántas congregaciones hoy hay. Y la gran mayoría de esas congregaciones, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad, están más preocupada en que cada persona, cada creyente esté dando fielmente sus ofrendas, aunque ni siquiera se preocupe cómo está ese matrimonio, aunque ni siquiera se preocupe cómo está esa familia, cómo está ese hermano que quizás con todo el esfuerzo da para la obra del Señor. Pero nos damos cuenta que el carácter de Pablo demostraba ese profundo amor por las almas, ese profundo amor por la iglesia de Jesucristo. Nos damos cuenta también que él en 1 Corintios 9:14 ordenó, dice así, ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Y es lógico, porque si se gastan para la obra del Señor, el Señor se encarga de suplirles, el Señor se encarga de sustentarles. La iglesia, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad divina de sostener a los pastores, que gastan sus vidas, que gastan sus recursos para la obra del Señor. Pero como dice Pablo, están realmente preocupados por cada uno de ellos. Gálatas 6:6, Pablo ahí nos instruye a compartir toda cosa buena con el que enseña. El discipulado incluye dentro de las enseñanzas a que debemos siempre ser agradecidos, ya sea de manera espiritual y también de manera material, hacia los siervos que gastan sus vidas, que entregan sus corazones de lleno y que realmente aman a las ovejas del Señor. Eso va a traer en realidad bendición, porque nos damos cuenta que la iglesia de Macedonia era un modelo de gratitud en medio de la escasez, que a pesar de que estaban en grande tribulación, tenían rebosante gozo para dar. Imagínense si en algún momento todos estaríamos ante una crisis tremenda y diríamos, no, ahora ¿qué voy a dar yo para las ofrendas? Y sé que nosotros hemos leído en Malaquías, dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí, pues me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas.
Y si bien es cierto, ya el Nuevo Testamento claramente no habla literalmente de diezmos, habla de ofrendas. Y cuando te vas a analizar te das cuenta que las ofrendas son mucho mayores que los diezmos. Pero lo importante es que esta iglesia daba con rebosante gozo a pesar de la profunda pobreza. Y eso es algo interesante, que la ofrenda no nace de lo que sobra, sino del gozo de ser salvo. Cuando tú realmente eres salvo, yo antes he sido muy mezquino en muchos aspectos. No me gustaba compartir con nadie nada. Y lo digo con vergüenza. Pero cuando el Señor transformó mi vida, me ayudó y me cambió la manera de pensar. Y eso hizo que yo pueda entender. Cuando dice, probadme en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Hay algo interesante porque es creo la única vez en que el Señor está diciendo, pruébenme en esto, si yo no os abriré la ventana de los cielos. Hay algo que impactó mi corazón una vez con la vida de George Mueller, cuando le entrevistaron y le dijeron, usted ahorra, y le dijo, ¿cómo haría semejante infidelidad contra Dios? Él nunca ahorraba, pero sabe en lo que se gastaba era en orar. Pasaba horas y horas orando, y todo lo que se logró no fue gracias a su esfuerzo, fue gracias a su dependencia en Dios. Hay veces, hermanos, nos esforzamos en nuestra carne, pero no dependemos del Espíritu. Y por eso es que fallamos, y por eso es que muchas veces suceden situaciones difíciles. No hay nada que Dios permita que no sea su voluntad. Entonces nosotros nos damos cuenta que esa entrega total empezó primero en su corazón. Se dieron primeramente al Señor. Si tú no te das primeramente al Señor, si yo no me doy primeramente al Señor, va a ser imposible que yo esté dispuesto a dar de manera agradecida. Lo vas a dar solamente quizás en contra de tu voluntad. Como yo, cuando hay veces he encontrado a alguien por ahí que me pedía algo y sabía claramente que estaba en adicciones, no se lo daba. Yo le digo, si tú quieres, yo te puedo dar un pan, un plato de comida si quieres, pero dinero no te lo voy a dar. O hay veces que yo no sabía la situación, pero yo le decía, mira, esto viene de parte de Dios. Si tú lo inviertes bien, se va a convertir en bendición. Pero si tú lo inviertes mal, eso se va a convertir en maldición. Porque es así, hermanos. Aún lo que nosotros damos, si nosotros damos aún no estando bien con el Señor, tampoco es la manera. Porque cuando habla de que la iglesia es generosa en dar, es que uno debe darse su vida, su esfuerzo. Pastorear demanda esfuerzo. Pastorear demanda tiempo. Pastorear demanda sufrir también. Y eso es lo que vemos que esta iglesia entendió y aprendió e imitó el carácter de Pablo. Porque ellos estaban dispuestos a dar más allá de sus fuerzas. Entonces vemos acá ese principio que vemos en la Biblia, la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero no es porque el énfasis sea, voy a dar al Señor para que me bendiga, y aun cuando tu vida está mal. No tiene sentido, porque primeramente, como dice ese verso, es que primero te des al Señor. Si yo primero me doy al Señor, eso va a traer bendición. Si no, va a caer en saco roto todo lo que llegue, por más abundante que sea.
nos damos cuenta que cada uno propuso en su corazón dar no con tristeza ni por necesidad, porque entendieron que Dios ama al dador alegre. Entonces, eso es importante. Nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que de manera concluyente, que un liderazgo que se gasta por la iglesia, un liderazgo que da más allá de sus fuerzas, produce una iglesia que desea gastarse para Dios. Pero si nosotros, como líderes, como pastores, como maestros, no estamos dispuestos a gastarnos, simplemente es la consecuencia inmediata. Hay algo interesante que leí, dice, cuando el pastor demuestra que no busca lo suyo, elimina el obstáculo del cinismo en la congregación. Una iglesia que ve a un líder como Pablo, dispuesto a morir por ellos, responde no por obligación legalista, sino por una gratitud desbordante hacia el Señor, que ese líder representa. La integridad de Pablo en el capítulo 12 es el fundamento que le da autoridad moral para enseñar sobre la ofrenda. Y esto es importante y que quedó grabado en mi mente y lo voy a recordar siempre. Sin integridad en el púlpito, dice, la generosidad en la banca se marchita. Eso de verdad que me impactó. Sin integridad en el púlpito, la generosidad en la banca se marchita. Hermanos, con todo mi corazón, lo único que el Señor quiere es que tú y yo nos gastemos para el Señor. Pero el énfasis no es da tus ofrendas al Señor, sino date tú. El Señor quiere que yo me dé. Por eso es que yo estoy ahora gozoso al servir con los adolescentes. Cuando veo a una señorita que en poco tiempo me dice, hermano, ¿me puede dar un consejo? Yo ese día le dije a mi esposa, amor, yo le agradezco a Dios. No sabes cuánto gozo me da que alguien que ni siquiera me conoce mucho me diga eso. Y separé un tiempo para irme con mi esposa y mis hijos a buscarla. Yo quiero aprender del Señor y sé que tengo muchas falencias, sé que tengo muchos defectos aún, como cada uno de ustedes lo tienen, pero Dios quiere que nos gastemos. Dios quiere que nos gastemos, porque cuando nos gastamos y cuando primero nos damos al Señor, tu ofrenda va a ser inmediata y espontánea. No va a necesitar de que alguien te presione para que digas tienes que dar al Señor lo que te corresponde, porque si tú has sido salvado, tú vas a ser agradecido. Pero como líderes también es un llamado al arrepentimiento, un llamado también a reflexionar si quizás no nos hemos esforzado y no nos hemos gastado, porque el Señor nos enseña a través de Pablo que Él más que a las ofrendas Él amaba a las ovejas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias Señor por tu palabra, porque sé que tú eres Dios y tú fuiste el ejemplo, Señor, en dar tu propia vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como creyentes a entender que los diezmos y las ofrendas vienen inmediatamente, siempre y cuando nos demos nosotros primero a ti. Estemos en una comunión estrecha contigo. Estemos dispuestos a amar a cada uno de nuestros hermanos, a conocer sus luchas, a conocer sus debilidades. Pero sé que eso demanda esfuerzo. Sé que hay veces hemos fallado, Señor. Sé que hay veces nos hemos debilitado. Sé que hay veces, Señor, para vergüenza hemos estado viendo solamente nuestras vidas, nuestras familias. Pero te pido, por favor, ayúdanos a tener el carácter de Cristo.
Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das, y ruego y suplico que tu palabra, Señor, sature nuestra mente, que tu palabra limpie toda inmundicia de nuestro corazón y que nos ayudes a estar dispuestos a dar más allá de nuestras fuerzas, como lo hicieron la iglesia de Macedonia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.